Hola Santiago, hola Chile, hola al mundo que nos sigue a través de cooperativa.cl. El primer café de este lunes 22 de abril que vamos a compartir con la diputada de Convergencia Social, Emilia Schneider, con Luis Ruz, que es director del Centro Democracia y Comunidad, el Centro de Pensamiento de la Democracia Cristiana y consejero nacional del partido, con Rodrigo Uvilla, de Libertad y Desarrollo, militante de Renovación Nacional, es su secretario del Interior, y con el diputado de Republicanos, José Carlos Mesa. Comenzamos. Hola a todos y a todas, ¿cómo están? Gracias por estar una vez más en este primer café, varios temas como siempre en la agenda. Quiero comenzar con lo más político de todo, que tiene que ver con lo que se vota hoy en la Cámara de Diputados, la censura a la mesa de la Cámara de Diputados. Recordemos que la iniciativa parte con el Partido Republicano y después Chile Vamos primero no le pareció muy bien que el Partido Republicano, digamos, tan apuradamente haya planteado esto, pero poco a poco se han ido sumando y todo parece indicar que Chile Vamos votará a favor. Quería preguntarle a Rodrigo Uvilla sobre este tema, más allá, bueno, ¿qué pasa? Pareciera, no sé, como vamos escuchando, que todo parece indicar, teniendo en cuenta que la oposición es mayoría, que podría aprobarse esto. ¿Qué le parece desde el punto de vista político esto? Sí, buenos días Cecilia y buenos días al resto de los panelistas. Yo creo que uno tiene que opinar desde el punto de vista político, como usted pregunta, Cecilia, más que el cálculo si van a estar los votos o no están los votos. A mí no soy partidario de la actual mesa, ni creo que la forma como se logra el voto que le permite dar el triunfo a la actual presidenta es la forma que debiera, ¿no es cierto?, ser, o la modalidad que debiera permitir una gobernanza al interior de la Cámara. Dicho eso, me parece que, independiente, como ya dije, del resultado demasiado apresurado, creo que no me gusta, porque creo que en definitiva genera más inestabilidad de la que ha tenido estas últimas semanas o meses. Acuérdense que esto viene arrastrándose, esta discusión de la constitución de la mesa se viene arrastrando desde marzo, ¿no es cierto?, de este año, fines de febrero. Así que creo que no ayuda y en definitiva puedo marcar una diferencia con lo que he escuchado a otros parlamentarios de la oposición. De su partido, sí, claro, pero finalmente yo pienso que tenemos que mirar esto desde el punto de vista de la estabilidad de la mesa para efectos de empezar, ¿no es cierto?, a gestionar un montón de proyectos que me imagino que vamos a ver más adelante en el programa, que son esenciales para la discusión nacional. Pero ¿cómo se explica, Rodrigo, con la experiencia que tiene en la política, todas las voces desde Chile Vamos? Recién la diputada Sandón también decía en el diario Cooperativa que va a votar a favor. Y lo otro, yo creo que Cecilia, que hay una... Y teniendo en cuenta eso, ¿cuál es, usted cree que se va a aprobar o no? No tengo la posibilidad de poder adelantar el resultado. Lo que sí puedo decir que esto es otro síntoma más de la hiperatomización que tiene en la Cámara de Diputados, de una participación de diputados independientes que son muchos, es una bancada muy grande, por así decirlo, y tiene una incidencia en las votaciones finales. Y lo que me llama la atención, y probablemente vamos a diferir con el diputado Mesa, digamos, es la premura con que se presentó esto a 24 horas de la constitución de la nueva mesa. Yo quiero que quede claro, soy crítico de cómo se constituyó esta mesa, pero independiente de eso, creo que a 24 horas, sin ser sociabilizado con el resto de las bancadas, principalmente Chile Vamos, se presentan dos mociones, la del partido, ¿cómo se llama?, republicano, y la del partido cristiano, social cristiano, y eso creo que le genera un ruido innecesario con el objetivo inicial que yo marcaba, que era el de la estabilidad, la gobernanza para efectos de avanzar en los proyectos de ley que tanto se requieren. A ver, apresurada o no la decisión del Partido Republicano, finalmente, si bien fue criticado de Chile Vamos ese apresuramiento,
De hecho, si llegara, pareciera que si fracasa, le van a echar la culpa a la responsabilidad republicano, y si no se rechaza, ya ellos, hay muchísimos Chile Vamos, la mayoría que se les ha preguntado, ha dicho que van a votar a favor. A ver, diputado Mesa, ¿qué le diría usted a Chile Vamos y qué es lo que ha conversado con todos estos parlamentarios? ¿Cómo viene la mano, digamos, la votación? Bueno, primero que todo, muy buenos días. Gracias por aceptarme con tanta premura. No, gracias a usted. Gracias a usted, porque sincerando, Ruth Hurtado estaba, ¿no es cierto?, para nuestro panel y tuvo un problema personal, familiar, así que le agradecemos al diputado Mesa. Así que aquí estamos haciendo el aguante, como se dice en el estadio. Oiga, mire, yo lo primero que creo que es importante transmitir es que aquí la gran mayoría de la oposición, que no la totalidad de la oposición, coincide, y es lo que tanto a nivel privado como también a nivel público han sostenido, que es inaceptable que los cargos dentro de una mesa de la Cámara de Diputados los negocie un ministro y una subsecretaria. Sí, eso es innegable. Eso es lo primero. Yo creo que es bueno que lo dejemos claro, porque cuando las cosas son obvias no se dicen, y cuando no se dicen se pasan por alto. No, se ha dicho bastante, no se preocupe, sí. En segundo lugar, es que esto nosotros lo sabemos por la confesión del propio diputado Rivas. Sí, todo eso lo conocemos. Es que yo creo que es importante decirlo, porque ayer leía la columna de Joe Black, que era Rivas versus Rivas, ¿cierto? Donde mostraba en el fondo que el mismo diputado Rivas tuvo que desdecirse, y la verdad es que a confesión de parte releva prueba. Por eso es que yo creo que de partida el argumento de la premura no es atendible, porque si nosotros el día miércoles en la mañana, después de la confesión del diputado Rivas, nos sentábamos en la sala y no reclamábamos como institucional y constitucionalmente tenemos la herramienta de esta actuación, nosotros la íbamos a validar, porque después ya ¿con qué cara lo íbamos a reclamar? Si el diputado Rivas lo había dicho en el Pensador, a escasos metros de la sala de la Cámara de Diputados, y nosotros nos sentábamos al día siguiente y no decíamos nada o esperábamos, íbamos a estar validando esa actuación. Y yo creo que validar un atropello a la separación de poderes tan grave como ese no es aceptable. Por eso creo que el argumento de la premura no debiese estar dentro de la discusión. Y en tercer lugar, el otro gran argumento, que es la falta de socialización. Bueno, yo creo que ahí hay diferencias de estilo. A nosotros nos habría encantado, por ejemplo, que las críticas que nos hicieron a propósito de la ausencia del diputado Ojeda nos hubiesen dicho a nivel interno primero, pero vimos que las bancadas de Chile Vamos se demoraron 5 segundos en salir de la sala y criticarnos. Nosotros aceptamos esas críticas porque el diputado Ojeda salió en un cupo republicano, ¿cierto? Hace 7 meses que no es parte de la bancada, pero nosotros nos tenemos que... La política es así y hay que aguantar las críticas. Uno tiene que saber responder. Pero la actitud o la acción que nos están pidiendo a nosotros de dialogar, de avisar, de concertar, no la tienen nunca con nosotros. Entonces, nosotros perdemos la confianza con eso. El día en que el diputado Coloma, a los 5 segundos, sale a criticar al Partido Republicano sin siquiera preguntarnos a nosotros qué había pasado, perdimos la confianza con él. Perdimos la confianza con Chile Vamos y por lo tanto decidimos actuar como en general actuamos, porque aparte no somos conglomerados, no somos parte de la misma coalición. Entonces, yo creo que con esas explicaciones se desvirtúan los dos principales argumentos y ahora sí podemos hablar del fondo, que es la vulneración del principio de separación de poderes. Claro, diputado, pero a pesar de todo eso, si uno escucha las voces desde Chile Vamos, a las que se les ha consultado, parlamentarios y parlamentarias, dicen que van a votar a favor, finalmente. Sí, pero ocurre una cuestión que yo creo que es muy perniciosa, Cecilia, y es que dicen que van a votar a favor, pero con un rosario de críticas, algunas atendibles, otras, como les digo yo, las considero que no son atendibles, que lo que hacen es subirle el precio, por así decirlo, a la votación que los diputados de centro, que son los votos dirimentes en esta oportunidad, como siempre lo ha sido la verdad, a la votación que ellos van a tener, porque con las críticas, que yo creo que muchas de ellas han sido injustas o con un apresuramiento que no permitió analizarlo a fondo, lo que hacen es subirle, por así decirlo, el costo de votar por esta censura. Y luego entonces esto es profecía autocumplida. Chile Vamos le sube el costo a votar a favor de la censura probablemente hoy día nosotros, pues el conteo, los votos deberían estar, pero como le han subido tanto el precio a los votos, probablemente algunos de esos votos falten y nos quedemos a 2 o a 1 voto de que se apruebe la censura y van a salir nuevamente a criticar al Partido Republicano. De una cuestión que en gran parte Chile Vamos ha sido parte, ha colaborado a que esta censura no tenga viabilidad política, porque lo único que les ha interesado es pegarle al Partido Republicano.
A ver, al escucharlo, ¿no es cierto?, al diputado Mesa, al escuchar a todas las voces desde que están a favor de la censura y de los hechos mismos, uno podría también reflexionar sobre la política misma. La encuesta Bicentenario de la Universidad Católica, entre otros resultados, una encuesta que según especialistas la mejor que se hace en Chile, ¿no? Cuando se le pregunta por la confianza en los partidos políticos y en los parlamentarios, 1%. ¿Cuánto contribuye todo esto a la política en sí misma? ¿Cuánto contribuye al país, podríamos decir, a que salgan adelante las leyes? ¿Qué tanto daño le hace, digamos, a la política este tipo de acciones, o si son políticamente justificables? Luis Ruz. Buenos días, Cecilia, y a todos los miembros del panel. Yo tengo varios comentarios y antes de ir a la ponderación que hace la encuesta Bicentenario respecto de nuestras instituciones políticas, permítame por favor un par de comentarios previos, precisamente por el tema que estamos viendo en la Cámara de Diputados, cómo se eligió la nueva mesa de la Cámara. Primero, se nos ha dicho de parte del Partido Republicano que acá hay una suerte de intervencionismo, el ministro se expresa, pero seamos honestos, todo indica que la verdadera razón de buena parte de la derecha en su conjunto es que es más bien porque la nueva presidenta de la Cámara de Diputados pertenece al Partido Comunista. Ahí hay un tema de fondo y su pretexto de una supuesta intervención de las Express lo están tratando de presentar así. Y la verdad es que estos cambios de posición política que reclama la derecha en la Cámara, ellos mismos lo promovieron en la elección de la mesa del Senado. Recordemos lo que sucedió en la elección de la nueva mesa del Senado, donde precisamente la derecha le ofreció una vicepresidencia al senador Walker y cambiaron la correlación de fuerza. Por lo tanto, yo lo que diría acá es que estamos, desde el punto de vista político, de la coyuntura, y en este caso promovido por el Partido Republicano, en una suerte de fariseísmo con los movimientos políticos, porque por un lado reclaman en Chile, en el caso republicano en particular, la presidencia de una diputada comunista elegida bajo las reglas de la democracia, pero al mismo momento no tienen ningún problema, por ejemplo, en ir a apoyar a presidentes que tienen rasgos autoritarios como Bukele. Entonces, y ahí llego a lo que usted plantea respecto de la encuesta Bicentenario. Y cómo no los ciudadanos no van a estar molestos o van a creer en nuestras instituciones si finalmente ven este tipo de movimiento y este tipo de cuestiones en la política. Entonces, el 1% que refleja la adhesión a los partidos y también al Parlamento demuestra de que nuestra política y todas nuestras actuaciones deben poner el foco en lo sustantivo y no solamente en estas escaramuzas que finalmente solo horadan el sistema político. La política bien llevada es fundamental para el desarrollo de los países. Entonces, si no somos capaces de distinguir determinados movimientos políticos de la coyuntura de lo sustantivo, como es, por ejemplo, elegir la Cámara, en este caso la presidencia de la Cámara de Diputados, me parece que estamos lejos de recuperar la confianza tan importante de los ciudadanos respecto a la política. Y mi último comentario tiene que ver con la legitimidad, precisamente por los datos de la encuesta Bicentenario. La política, si no tiene legitimidad, termina siendo un mero activismo. Entonces, esta acusación, llevamos prácticamente más de una semana discutiendo de por qué Carol Cariola asume la presidencia de la Cámara de Diputados y en las condiciones que asume. Esta semana la hemos perdido desde el punto de vista de los temas sustantivos. Entonces, obviamente se termina por afectar la legitimidad y la eficacia de todo el sistema político en su conjunto. Creo que es un tremendo error y una responsabilidad de lo que está promoviendo el Partido Republicano. Ahora, recordar lo que ha dicho el ministro Elizalde y varias veces, lo dijo acá en el diario Cooperativa, lo dijo en la entrevista del fin de semana, lo dijo anoche en la televisión, vuelve a decir, a ver, el diputado Rivas lo aclaró, esa es la verdad, sé cómo fueron las cosas y le puedo decir
que la aclaración que él hizo corresponde a la realidad. La distribución de los cargos de la mesa es una decisión que adoptaron las bancadas. En fin, a quienes lo critican por este rol que habría ejercido el gobierno, y si a quienes dicen eso les pediría que se pongan de acuerdo consigo mismo y que tengan una crítica coherente. Muchos pedían un cambio del comité político si es que el oficialismo era derrotado en esta votación. Ahora su crítica es porque el oficialismo ganó la elección. Bueno, en fin, pero son unos dime y direte, digamos, de la vida política misma, pero cuanto obviamente que entorpece el trabajo de la Cámara. A ver, diputada Schneider. Sí, bueno, primero buenos días a los panelistas, a ti Cecilia, a quienes nos están escuchando. Me parece que la aclaración que hace Luis es muy importante, porque acá Rodrigo Villa, el diputado Mesa, instalan como que hubiera una suerte de sospecha, de irregularidad en cómo se instala la mesa de la Cámara de Diputados, y lo cierto es que esta mesa se instala y se vota de acuerdo a un acuerdo administrativo que existe. O sea, hay un acuerdo de todas las fuerzas políticas que uno hubiera esperado que todos quienes suscribieron lo cumplieran. Y por eso efectivamente se dan estas conversaciones con el diputado Rivas, en la que no hay ningún tipo de intromisión del ministro Elizalde. Yo quería hacer un punto, eso sí, antes de meterme en la reflexión más de fondo de cómo daña, creo yo, a la política este tipo de acciones, y es que yo creo que no es baladí el momento en que el Partido Republicano presenta esta censura. Yo creo que los republicanos están mandando este show de la censura para tapar varios de sus escándalos. O sea, la tarjeta de benzina que usaba la expareja del diputado Ruti Coechea y el diputado Ojeda por su parte en el caso Convenio. Creo que son este tipo de acciones voladeros de luces para seguir viéndose como un actor duro, qué sé yo, y que no estemos hablando finalmente de la corrupción que hay en las filas del Partido Republicano. Ahora me quiero meter en el tema... Pero como volador de luces, la verdad que puede tener consecuencias muy serias. Tiene consecuencias muy serias. Como para que sea un volador de luces, diputada. Bueno, eso es lo lamentable cuando banalizamos las herramientas con las que contamos, porque la censura a la mesa de la Cámara de Diputados no es una medida cualquiera, es una medida grave. Y a mí me parece que es lamentable que se usen como voladeros de luces estas cosas. Vamos a ver qué dice el diputado Mesa de que sea un volador de luces. ¿Puedo terminar la idea? Por supuesto. Muchas gracias. Yo creo que lo lamentable y cómo esto va alejando a la gente de la política tiene dos factores. El primero es que vemos que la palabra empeñada en política vale muy poco, porque hay políticos que todos los días rompen los acuerdos que suscriben, y eso evidentemente afecta la confianza de la ciudadanía. Y en segundo lugar, porque perdemos el tiempo discutiendo peleas de la interna del Congreso que le importan a nadie, como la mesa de la Cámara, y seguimos dilatando los debates que realmente importan, como pensiones, como salud, como seguridad, como pacto fiscal. Y yo creo que es hora de que el Congreso se ponga a la altura y mostremos que la política sirve para mejorar la vida de la gente. Yo creo que con esto solo profundizamos la crisis de representación y la desafección. Y yo creo que también es que esta sea la gran preocupación de la oposición, que haya o no una persona del Partido Comunista presidiendo la Cámara, habla de su profunda desconexión con la ciudadanía. Y si todos seguimos en esto, va a ser peor. Entonces, yo lo que más lamento es que con esta censura perdemos el tiempo de discutir las cosas que realmente importan, los cambios que la gente espera, las políticas que la gente está esperando, y eso yo creo que es lo más dañino de todo esto, que se usen herramientas tan importantes con una banalidad que es realmente increíble. Diputado Mesa, esto de que se ha comentado mucho también, de que el problema en realidad de fondo es que la presidenta sea una militante del Partido Comunista, que ese sería el tema, la razón de fondo, digamos, de ustedes, ¿no? Este sábado una columna de Cristian Valenzuela, de su partido, decía: comunistas, un peligro para la democracia, y hace todo un recorrido y termina también haciendo mención, ¿no es cierto?, justamente a lo que significaría que Cariola, a lo que significa ya, porque ya es un hecho, sea la presidenta de la Cámara de Diputados. ¿Qué hay con eso? A ver, para hacerme un poco cargo pero brevemente, porque creo que no amerita dedicarle muchos segundos, tanto lo que dice Luis como lo que dice Emilia, ninguno de los dos se refiere al fondo de la razón de la censura. Ninguno de los dos. Uno habla de que esto básicamente lo conecta con Bukele. A mí me parece envidiable la creatividad que tienen algunos para darse una vuelta tan larga y llegar a Bukele. Lo encuentro envidiable. Y por otro lado, el caso de la diputada Schneider, que lo trata como un voladero de luces. Yo la verdad es que creo que la separación de poderes no es un voladero.
Creo que la separación de poder, el respeto al principio de legalidad, el respeto al principio de competencia, ¿cierto? Que es un elemento fundante de las repúblicas. No es un baladí, no es cualquier cosa. Ahora, que algunos cuando se trata de su sector, miran para el techo, se hacen los lesos, ya eso es otra cosa. Pero para nosotros, que a mí me sorprende que algunos incluso nos acusan de como decía Luis, de querer como ensalzar proyectos autoritarios, pero qué más autoritario que la moneda designando a quién va a estar en una vicepresidencia en la Cámara de Diputados. Eso es lejos lo más autoritario que hay, usted no le cree, por encima. Usted no le cree al senador, al ministro Elizalde. Por supuesto que no, porque ya desde el año pasado, cuando estaba en duda si iba a ser la DC o iba a ser el Partido Comunista, quién iba a liderar la mesa de la Cámara, los mismos demócratas cristianos le reclamaban al gobierno alinear al PC, le reclamaban a la moneda alinear al PC. Y en este periodo también ocurrió que diputados de izquierda llamaban al propio ministro Elizalde que si él no lograba alinear los votos, iba a finalmente ser una derrota para él. Entonces, le pidieron al gobierno que alineara los votos y finalmente el gobierno alineó los votos, después confesaron que el gobierno había alineado los votos y la cosa está ahí. Ahora, que algunos se vayan hasta El Salvador y otros traten como voladeros de luz en la institucionalidad de nuestro país, bueno, cada uno tendrá que hacerse responsable por sus palabras. Lo que sí yo creo que es importante aquí señalar que quienes hemos estado junto al gobierno en materia de seguridad, sacando adelante la agenda, hemos sido los republicanos. Y eso en este mismo programa, en otras oportunidades, hemos comparado las votaciones, por ejemplo, de la bancada de diputada Schneider y la bancada del Partido Republicano, más alineadas con el gobierno en materia de seguridad. Entonces, eso que nos digan que esto es para poder, eso que nos digan para que esto es para que nosotros dilatemos, por así decirlo, avanzar en las materias que a los chilenos les importan, no es cierto. Entonces, si al final yo puedo decir lo que quiera, el micrófono aguanta todo, pero la verdad es que los votos son los que nos reflejan de cuerpo completo. Y ahí vemos cómo la extrema izquierda, el Partido Comunista y parte del Frente Amplio votan siempre en contra del gobierno en materia de seguridad. Bueno, ese es una antigua discusión que ya llevamos. Hablamos de todo menos de los casos de corrupción del Partido Republicano. Bueno, vamos a ir no tengo ningún problema. Vamos a ir a comerciales. A la vuelta seguimos en este primer café de hoy. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Seguimos en este primer café de hoy, estamos con el diputado del Partido Republicano José Carlos Mesa, con la diputada de Convergencia Social Emilia Schneider, con Luis Ruz, consejero nacional del Partido de la Democracia Cristiana, con Rodrigo Uvilla, de Libertad y Desarrollo, de Renovación Nacional, ex subsecretario del Interior. Estábamos hablando sobre lo que va a pasar hoy en la Cámara de Diputados, si se vota a favor o no la censura de la Cámara. Ya escucharon los argumentos de unos y otros. Ahora, Rodrigo Uvilla, usted escuchaba al diputado José Carlos Mesa. Rodrigo decía que si bien entiende, no acepta la manera, no le parece bien la manera en que llega a la testera, a la diputada Cariola, no le parece bien que se vote a favor. ¿Qué le diría usted a quienes están votando a favor? ¿Tiene algún grado de influencia Rodrigo Uvilla entre los parlamentarios de su partido, por ejemplo? No, Cecilia, ¿no? Nunca me he atribuido ningún nivel de influencia frente a ningún parlamentario. Creo que ellos son autónomos. Lo sé, pero conversaciones políticas, pues, Rodrigo. No. Yo creo que eso espacio, ellos toman su decisión. Esta es una decisión de orden política, no tiene que ver con elementos programáticos o que involucren, ¿no sé, ciertos principios del partido, principios fundacionales. Tiene que ver con la arena exclusivamente política, pero yo creo que, Cecilia, para no aportar más esta distancia que existe entre la opinión pública con la encuesta que usted y otras más, ¿no es cierto?, que hemos visto, y la conversación de política o sobre temas políticos, yo creo que habría que hacer una reflexión, ya un poquito más profunda, sin menospreciar los argumentos dados en este panel. Aquí la mesa tomó, la mesa de la Cámara, ¿no es cierto?, tomó en su génesis hace un par de años atrás un acuerdo que, utilizando, como yo dije al principio, estos grupos de parlamentarios que hoy día son independientes, pero en ese momento representaban a partidos que contribuían con 2 o 3 parlamentarios, tomó una decisión de marginar a la oposición, ¿no es cierto?, más orgánica, de posiciones relevantes al interior de la testera. Eso le cambió la mano al oficialismo parlamentario
cuando fueron perdiendo apoyos de estas unidades o estos parlamentarios y parlamentarias, ¿no es cierto?, representantes de estos partidos pequeños, etc. Y eso fue lo que complicó y eso fue la base de la discusión que se produjo desde febrero-marzo a la fecha. Entonces, aquí habían dos posibilidades de buscar un entendimiento en una dimensión distinta que le diera gobernanza a la Cámara de Diputados con la oposición, o buscar los votos uno a uno, como lo hizo el ministro Elizalde. Si en eso yo no tengo ninguna diferencia con José Mesa, con el diputado Mesa, ninguna. Que se haya desdicho después el diputado Rivas es un tema distinto. Y ahí tengo una diferencia con Luis Ruz. Él pone el mismo plano el Senado que la Cámara de Diputados, y creo que es distinto. En el Senado las mayorías parlamentarias, senatoriales, logran, ¿no es cierto?, un cambio en los acuerdos, porque cambió significativamente la composición de lo que estaba en ese previo acuerdo en relación a la realidad política del día de hoy. Eso es al interior de la corporación, y es legítimo, y eso sucede permanentemente. Si el problema es que en vez de haber establecido relaciones un poco más al interior de la Cámara de Diputados, más estables, se optó, ¿no es cierto?, tal cual como lo dice el diputado Mesa, por recurrir, y así lo hizo la Democracia Cristiana, el diputado Oedo, recurrir al ordenamiento por parte del comité político del gobierno, y el propio diputado Rivas reconoce que habló con Elizalde y la subsecretaria de Contendido. Entonces, es confuso. Pero ya lo dijo. Entonces, sí. ¿Por qué no miramos con un poquito más de visión y perspectiva? ¿Qué se requiere para darle gobernanza a la Cámara de Diputados? Porque es lo que hoy día nos demanda la ciudadanía. Y ese es el esfuerzo, diputado, que deberán tener, independiente de las grandes diferencias conceptuales que existen entre una presidenta del Partido Comunista o, ¿no es cierto?, un representante de una bancada relevante como la de Republicanos, y que decir de la de Chile. A ver, Luis Ruz. Sí, a ver, es que a mí lo que me extraña del argumento de Rodrigo es que cuando observamos la negociación en el Senado, y también ahí hubo conversaciones también, convengámoslo, con actores del Poder Ejecutivo, y entendámoslo de esta perspectiva. Si el ministro Sexpress no se interesa por lo que pasa en el Senado y en la Cámara, no sería un buen ministro, ¿verdad? Pero lo que a mí me extraña y lo que me llama la atención es que en el argumento de Rodrigo es que sí valida la negociación política que hubo en el Senado, que permitió cambiar la correlación de fuerzas para que la derecha tomara el control del Senado, de la testera del Senado, con el senador García Ruminot, y aquello significó a un senador que venía de la Democracia Cristiana, que ahora está en Partido Demócrata, asumir una vicepresidencia. Eso en los hechos, y digámoslo sin eufemismo, una negociación política que se concretó en la testera del Senado. Pero luego en la Cámara, las mismas conversaciones políticas, los mismos diálogos, se llenan ahora de parte de la derecha de una serie de adjetivos calificativos como que si fuera algo anómalo a la política y a la conversación. Entonces yo me pregunto, ¿por qué para el Senado vale el acuerdo y la negociación política y por qué no vale para la Cámara de Diputados? Entonces eso es lo que yo digo, que hay una suerte de fariseísmo en estos argumentos. Y perdón, es cierto que en la Cámara de Diputados tenemos una alta fragmentación y una alta polarización. Es cierto que tenemos muchos diputados que hoy día se declaran independientes de los distintos sectores. ¿Qué decir, por ejemplo, lo que ha pasado con algunos partidos, incluyendo el mío? Pero el punto es otro. ¿Por qué votar una mesa democráticamente elegida a 24 horas argumentando algo que sucede en la Cámara de Diputados y en el Senado? Eso es lo que a mí me parece que es un doble discurso, para ponerlo en esos términos. A los cuatro le pregunto, supongamos que se aprueba... ¿Pregunta que hace Luis? Sí, Rodrigo Villa.
Muy corto. ¿Por qué es diferente, Luis? Primero, porque en el Senado es un acuerdo que se hace entre los senadores, sin la intromisión del Ejecutivo. Y en segundo lugar, porque le da gobernanza al Senado. Se logra una mayoría que le va a dar estabilidad en el próximo tiempo, ¿no es cierto?, a la conducción del Senado. ¿Y en la Cámara En el caso de la Cámara de Diputados, no se produce los acuerdos al interior de la Cámara, sino que se requiere y solicita el apoyo del Ejecutivo, dígase ministro Lizalde. Y segundo, es que el acuerdo logrado es un acuerdo frágil, ¿no es cierto?, que se ve inmediatamente el resultado. Yo no puedo no estar de acuerdo con la censura, pero el resultado es que dos bancadas censuran a 24 o menos de 24 horas a esa nueva mesa. Entonces, son Rodrigo, de naturaleza distinta los acuerdos y los efectos de esos acuerdos tienen alcances también distintos. Veo que hay gobernanza en el Senado y hay debilidad en la Cámara. A ver, a los cuatro le pregunto, que supongamos que se aprueba la censura, ¿cuáles son los pasos que vendrían? ¿Qué es lo que tiene que pasar? Eso sería una inestabilidad todavía mayor. Diputado José Carlos Mesa, ¿cómo lo ve? ¿Cuál es la solución que proponen ustedes? A ver, yo creo que aquí el Ejecutivo entrometiéndose en cuestiones que no tienen que entrometerse. Pero pongámonos ya en el escenario de que se aprobara. Se aprobara la censura, ¿qué pasa? Yo creo que el oficialismo ha cometido dos grandes errores respecto a cómo tiene que llevar la conducción política. Pero ¿qué pasaría en ese escenario? ¿Qué propone? Le quiero explicar estos errores para poder explicarle cuál es la solución. Los errores son los siguientes. Primero, actuar buscando la chaucha. Se necesitan 78 votos y buscar justo los 78 votos. No tener la vocación de alcanzar más votos, de tener una mayoría que le permita al oficialismo. Pero los errores ya los conocemos según ustedes. Pero hay un segundo error que no se ha analizado y que es lo que yo creo que lleva a analizar más lo que pasó en el Senado. Y es que se pasa por alto lo que pasó el 4 de septiembre del 2022, en donde todo el acuerdo que se logró en el Senado y el acuerdo que estábamos nosotros tratando de alcanzar en la Cámara de Diputados era de las fuerzas que habíamos estado por el rechazo del 2022. Y eso el gobierno no puede pasarlo por alto. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer las distintas bancadas? Es, primero, entender que aquí con la chaucha no vamos a ganar, ni nosotros, ni el gobierno, ni el oficialismo. Entonces, nosotros, lo que hay que buscar es una mesa que nos permita dar una estabilidad y que nos dé garantías a todas las fuerzas políticas. A nosotros, el Partido Comunista, no nos da garantías porque la propia ex vicepresidenta de la Cámara de Diputados, la diputada Carmen Hertz, se la pasa todos los días maltratando a la diputada Kera Márquez. La ha tratado de tonta como un zapato. Y yo no he visto a ninguna de las feministas llamar así como a la sororidad ni nada. Y yo mismo fui testigo, y lamentablemente de hecho esa fue la razón por la que me fui de la Comisión de Ética, porque la Comisión de Ética no tuvo los pantalones para sancionar a la diputada Carmen Hertz cuando nos fue junto con la diputada Pizarro a encarar y a maltratar a nuestros puestos. Entonces, por lo tanto, la bancada del Partido Comunista a nosotros no nos da garantía de un trato correcto. Entonces, esa es la razón de fondo. Por ejemplo, sí nos dio la razón de fondo es como yo le he dicho desde un principio, que es la intromisión del gobierno. Sí, pero usted me dice que superemos eso y me tira ahí la cuya. Sí, pero vamos a qué pasa si se aprueba la censura. ¿Qué proponen ustedes? Una mesa que represente. ¿Cuál sería esa mesa? ¿Cuál sería el proceso que viene? El proceso que viene es de, por un lado, bajar, por así decirlo, esta intención de algunas bancadas que no cuentan con la mayoría de aprobación dentro de la Cámara de Diputados de presidir la mesa. Yo creo que hay que buscar una mesa que sea representativa de un equilibrio hacia el centro. Ahí nosotros estuvimos dispuestos a votar en un principio, por ejemplo, por el diputado Calisto, que es de centro. Estuvimos dispuestos a votar por la diputada Joana Pérez, que es de centro. Y estaremos dispuestos a votar por otro presidente o presidenta de la Cámara de Diputados, o por alguno de estos que ya le he nombrado, mientras nos garantiza. A nosotros lo que queremos es igualdad de trato, que no se nos maltrate dentro de la Cámara de Diputados. Ya pasamos un pésimo momento con la vicepresidencia de la diputada Carmen Hertz o con la presidencia del diputado Vlado Mirosevic. Fuimos muy maltratados. En cambio, por ejemplo, con la presidencia del diputado Soto y la presidencia del diputado Cifuentes, fuimos tratados de manera bastante ecuánime. Eso es lo que nosotros queremos. Y para eso estamos dispuestos a poner nuestro voto sin pedir nada a cambio. Nosotros somos la única bancada que no ha pedido nunca, en ninguna negociación,
un puesto en la mesa, y con suerte hemos pedido la presidencia de 2 comisiones, porque para algunos de nuestros diputados era muy importante, pero nunca jamás hemos pedido un puesto en la mesa, porque lo que nos interesa es que se alcance la gobernabilidad de nuestros votos para estar para eso. A ver, diputada Schneider. Sí, yo lo primero que quisiera aclarar es que se insiste acá en que hay una intromisión del Poder Ejecutivo. Rodrigo Villa dice que este es un acuerdo que se gesta en la moneda. Por favor, el acuerdo administrativo de la Cámara fue alcanzado entre las bancadas parlamentarias antes de que iniciara este periodo y hoy día se está cumpliendo. Eso es por lo que nosotros velamos y a mí me tocó participar en esas conversaciones, en menor medida por supuesto que otros jefes de bancada, pero me consta que no hubo ninguna intromisión indebida del Ejecutivo, al igual que en el Senado. Superemos el Ejecutivo tiene que estar parte. preocupado. Sí, Cecilia, pero es que esto se insiste en instalar en el debate y al menos es necesario hacer el contrapunto. Ahora, para referirme a lo que decía el diputado Mesa, lo que él propone de construir una mayoría que no sea juntando la chaucha es bastante difícil porque la Cámara está en una situación de harto empate, incluso sumando a demócratas para el lado de la derecha. Entonces, si se quiere construir una mesa así de mayoritaria, tendría que cruzarse al otro lado del charco, por así decirlo. Tendría que ser un acuerdo como el que se intentó en el Senado, entre oficialismo y oposición, pero ¿con qué garantías? Y cuando cambian las correlaciones de fuerza en elecciones, cuando cambian los acontecimientos del país, van a romper los acuerdos. O sea, una cosa es que hay sucesos que sin duda cambian la política, pero otra es desconocer los acuerdos que una misma firmó. Yo creo que por ganar o perder una elección yo no puedo desconocer la palabra empeñada. Creo que eso es muy conveniente y es muy buscando el beneficio propio en vez de darle garantía al otro con el que estás dialogando. Y yo quiero referirme a la pregunta que hacías tú, Cecilia. Si la censura se gana hoy día, vamos a tener que seguir perdiendo tiempo buscando otra mayoría para que llegue a la testera de la Cámara, ya sea el oficialismo o la oposición, y vamos a seguir perdiendo tiempo de estar discutiendo las verdaderas cuestiones que importan. Ya lo decía anteriormente, el pacto fiscal, políticas de seguridad, la ley corta ahora que viene en salud por el tema de las ISAPRE, el pacto fiscal, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en el fondo, vamos a estar perdiendo tiempo en una pelea que solo interesa a los parlamentarios y realmente yo no he escuchado aquí ningún argumento concreto para respaldar la censura. Solo se insiste en que hubo una intromisión del Ejecutivo, pero esta no se puede probar. Esta fue aclarada por el diputado Rivas y, por cierto, me parece que es un voladero de luces, como dije anteriormente. Yo no he escuchado ningún argumento de peso, ni tampoco una reflexión profunda, y con esto sí que termino, de cuáles son las consecuencias, a propósito de lo que estamos hablando, para la desafección de la gente, de que la Cámara esté discutiendo cuestiones que solo importan en las 4 paredes del Congreso y no para afuera. A ver, cortito, por favor, porque estas son cosas también muy puntuales de los partidos. Primero, Rodrigo Villa, la candidatura de Mario Desbordes para la alcaldía de Santiago. Sichel se baja al final. ¿Qué pasó? Esta mañana la diputada Sandón decía que sí, que es el candidato de Chile Vamos. Ayer el diputado Ramírez de la UDI decía que no. ¿Qué pasó ahí y por qué finalmente se decide por Mario Desbordes? Cortito. Rodrigo Villa, ¿está silenciado? Ya. No, disculpa. Ahí está, ya. Ahí sí, disculpa. Dos noticias importantes este fin de semana. El anuncio de la candidatura de Mario Desbordes, Sí. exdiputado, exministro del gobierno del presidente Piñera, en Santiago, una de las comunidades más emblemáticas, de la mano con el anuncio de Isabel Pla, exministra de la Mujer, ¿no es cierto?, en la candidatura por la región metropolitana, la gobernación. Creo que Chile Vamos empieza a bajar sus fichas. Fichas me refiero en el sentido de dar sus nombres en posiciones estratégicas, y esto como todo proceso electoral siempre tiene componentes de ¿cómo se llama? Cualquier decisión tiene beneficio y costo. Entre otras cosas, tal vez no se sociabilizó bien esto, pero yo creo que es una buena noticia que en 2 lugares emblemáticos empiece a darse a conocer por parte de Chile Vamos las nominaciones o estas prenominaciones por parte de Rodrigo, pero Mario Desbordes, ¿es el candidato de todo Chile Vamos, sí o no? Yo me imagino que sí. ¿Cómo me imagino?
porque yo no estoy en las negociaciones, pues Cecilia. Entonces, yo me imagino que sí, porque acuérdense que Sebastián Sichel, si bien al principio dijo que sí, después dijo que no, porque iba a haber primaria, estaba el candidato Duque, y finalmente Renovación ofreció a Mario, y yo creo que al hacer el anuncio, Rodrigo Galilea está hablando, ¿no es cierto?, por el pacto de Chile Vamos. Creo que está bien. Yo me quiero una cosa más distinta. Creo que sí que Chile Vamos tiene que acelerar el tranco. Son numerosas las ¿cómo se llama?, comunas que no tienen primaria. Muchas capitales regionales no tienen primaria, creo que hay una sola que la tiene, y la gente del sector político está esperando definiciones en este sentido. Diputado Mesa, la candidatura de Mario Desbordes genera más simpatía que la de Sichel en el Partido Republicano, todo parece indicar. De todas maneras, el candidato Duque no se sabe si va a seguir o no. ¿Cuál es la mirada desde el Partido Republicano hacia Mario Desbordes? Bueno, lo primero que yo creo que es importante, claro, nosotros no tenemos candidato en Santiago. Hoy día no tenemos, no es ni Mario Desbordes, no es ni Aldo Duque. Nosotros estamos buscando definir en otras comunas. Creemos que es importante al momento de establecer los nombres, es que también exista un grado de generosidad con quienes van a ser, en alguna medida nuestros primos hermanos en este caso, o nuestros primos de segundo grado, depende de la cercanía que uno tenga con cada persona, pero estamos buscando la coordinación en la derecha. Estamos buscando que no se dupliquen nombres de derecha en las comunas en las que son muy importantes. Así como nosotros estamos hoy día haciendo ese gesto en Santiago Centro de no levantar una carta y esperar cuál es la carta que finalmente Chile Vamos defina, que hasta el momento por lo que parece todavía no está 100% definida, nosotros también esperaríamos el mismo gesto, por ejemplo, en una comuna que está al lado, que es tan importante como Santiago, como es Recoleta. Nosotros pusimos a una panelista de este programa, de hecho que es Ruth Hurtado, como nuestra carta en Recoleta, y nos gustaría también que así como lo hacemos en Santiago, no tuviéramos el mismo gesto, por ejemplo, en la comuna de Recoleta. Eso es lo que esperamos. O sea, si no está eso, no hay el apoyo. O sea, es... nosotros... No, es que no es una cuestión matemática, Cecilia. Es una negociación que abarca... Y es una coordinación que abarca todo Chile. Pero y abarca todas las comunas. Pero tengo entendido que para el Partido Republicano es más fácil apoyar a Mario Desbordes que a Sichel. No es algo que esté definido hoy día. Nosotros estamos preocupados de nuestros candidatos todavía. Bueno. Y una vez que tengamos la lista... Es que esto es importante, Cecilia. Una vez que tengamos la lista completa de los candidatos de Chile Vamos, ahí vamos a ver a qué candidato de Chile vamos a apoyar nosotros. Porque una cosa es no competir con Chile Vamos y otra cosa muy distinta es apoyar a un candidato de Chile Vamos. Vamos a definirlo nombre por nombre. ¿Y a usted en lo personal qué le parece Mario Desbordes? Me genera la misma cercanía o lejanía que Sebastián Sichel. No me hace mucha diferencia. ¿No hace la diferencia teniendo en cuenta que Mario Desbordes apoyó a José Antonio Kast en la presidencial? Sí, es que creo que hoy día lo más importante es centrarnos en nuestros candidatos. Yo creo que cometió un error Mario Desbordes diciendo que tenía apoyo dentro del Partido Republicano, cuando la instancia interna del Partido Republicano ni siquiera sabíamos que era él el candidato. Así que creo que ahí se adelantó un poco. Y lo otro, así bien político, a Luis Ruz, la renuncia de la alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao, a la democracia cristiana. Ha habido varias reacciones. Por supuesto el presidente del partido haciendo referencia al expresidente Elwin por el espíritu de unidad. Hay quienes dicen que esto es una decisión muy personalista. ¿Cuál es el análisis? Cortito. Bueno, siempre estas renuncias duelen, ¿verdad? Y particularmente una renuncia como la alcaldesa Leitao. Pero bueno, uno cuando milita en un partido político lo hace desde convicciones y desde mirada comunitaria, como siempre se ha promovido dentro de la democracia cristiana. Las razones, esto indican, según como lo ha explicado la misma alcaldesa, tienen que ver con lo electoral, con lo que está pasando en Peñalolén. Nosotros en la democracia cristiana hemos definido concurrir ahí con Jimena Yamín, que es nuestra concejala, que va a participar en las primarias que acordamos en el pacto de la centroizquierda y la izquierda. Y bueno, yo por lo menos suelo decir que yo espero que la política vuelva a ser política de instituciones y esta lógica de individualismo no prospere más allá. Finalmente, sin hacer una crítica personal a Carola, creo que es importante siempre participar colectivo o comunitariamente en instituciones, y por eso es tan importante que los partidos políticos sean partidos políticos fuertes, que sirvan a la democracia y que no terminemos con hartos proyectos más bien de carácter personal.
Carolina Leitao dijo, para mí Peñalolén es mucho más importante que el partido. Sí, es válido, pero Peñalolén pertenece, digamos, a una región, está dentro de un sistema político, dentro de instituciones que finalmente terminan funcionando como tal. Entonces, uno entiende la explicación que ella da, pero bueno, yo por lo menos creo, como lo hemos sostenido desde la democracia cristiana, que es importante los proyectos colectivos, los proyectos institucionales, más allá de las legítimas aspiraciones individuales. Bueno, vamos a ir a comerciales. A la vuelta seguimos, último bloque ya de nuestro primer café de hoy. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. El último bloque de nuestro primer café de hoy con Rodrigo Uvilla, Luis Ruz, el diputado José Carlos Mesa y la diputada Emilia Schneider. Bueno, el tema seguridad sigue, las noticias mismas lo demuestran, ¿no? Ahí en el tapete. Recordar que la ministra Toá le va a pedir al Congreso terminar de legislar los proyectos de seguridad pendientes para terminar de despachar la Agenda 2023. De todas maneras, el presidente y vicepresidente del Senado van a ir a la Moneda a pedirle que además más proyectos de ley entren a discusión. Y el tema de el juicio a los gallegos nos recuerda esa problemática que existe vinculada también al tema de los migrantes en Chile. Y ahí vinculada, digo, por el tren de Aragua, por todo aquello, ¿no? No porque los migrantes sean los delincuentes, por favor. De todas maneras, hay resultados en esta encuesta Bicentenario. Por ejemplo, la mayoría de los encuestados considera que la cantidad de inmigrantes en Chile es excesiva y que se observa un aumento significativo, por supuesto, de esta percepción respecto a la encuesta anterior. Hay toda ahí una problemática. Rodrigo Villa, tú querías hablar justamente de seguridad. Sí, Cecilia, creo que estamos en una semana súper relevante. Usted tocó algunos temas, pero creo que hay que también darle una cuota de optimismo a la gente que nos está escuchando. Primero, la reunión que tiene en el Ministerio Interior hoy día en La Moneda, el presidente del Senado, José García. Sí. Unos llevan, la ministra bien dice que quiere terminar con los proyectos que estaban priorizados, son todos relevantes, y tengo entendido que el presidente y vicepresidente quieren agregar una nueva lista de proyectos que son tan buenos o tan necesarios como los anteriores, pero el solo hecho de esa señal creo que nos da esperanza de que podamos seguir avanzando en el ámbito legislativo. Hay dos hechos más que creo que tenemos que tener a la vista. Hoy día son los últimos alegatos del juicio de Héctor Yaitul en el sur, sí, que está siendo sometido a juicio por una cantidad importante de delitos, no solo en la Araucanía, también en el Biobío y en los ríos. Y creo que eso es relevante, porque ahí hay muchas víctimas que han sufrido, ¿no es cierto?, quema de sus propiedades, de sus bienes, terrores, etcétera. Entonces creo que es un hito el solo hecho de que un dirigente de la CAM hoy día esté frente a la justicia y que hoy día se está terminando un proceso. Esto hace 2 años atrás hubiera sido difícil de pensar y hoy día es un hecho. Y tercero, lo que usted dijo, los gallegos. Vemos todos los días, el fiscal nacional hace un mes atrás habló de más de 10 grupos organizados, transnacionales, de distinto origen, que están operando en Chile, lo que habla de la gravedad del tema del crimen organizado transnacional, pero también hay que rescatar que el Ministerio Público en Arica, con la colaboración de las policías, especialmente la Policía de Investigaciones, lograron un objetivo. Y la banda de los gallegos está empezando hoy día a ser sometida a juicio de acuerdo a nuestra normativa. Sí. Yo espero que las condenas que se logren ahí, y que se identifiquen que fueron responsables de los distintos delitos y que las condenas sean altísimas para que el crimen organizado transnacional de las otras bandas que operan en Chile vean que aquí se ejerce la justicia. Nosotros no nos tomamos con las propias manos, sino le entregamos al Ministerio Público la investigación y a los jueces, ¿no es cierto?, el hecho de determinar si hay responsabilidad. Creo que fue un desacierto haber intentado hacer el juicio presencial. Creo que se corrigió posteriormente y eso que sea telemático ayuda a descomprimir, ¿no es cierto?, y permite un juicio mucho más, diría yo, protegido para lo que son las víctimas y los testigos. A ver, diputada Schneider. Está silenciada, parece. Sí. No, sí. Yo, bueno, lo primero que quiero decir es que en materia de seguridad creo que la semana pasada tuvimos una buena noticia que ha pasado desapercibida, es que salió de la Comisión de Seguridad el proyecto del Ministerio de Seguridad.
que es parte de las líneas que ha establecido el gobierno precisamente para abordar la crisis que estamos enfrentando, es tener una nueva institucionalidad a cargo de la prevención, de la relación con las policías, etcétera, etcétera. Y eso yo creo que es una muy buena noticia, porque nuestras instituciones necesitan una actualización, una modernización para enfrentar la tarea de la seguridad. Ahora bien, respecto al debate de si añadir o no más proyectos a este fast track legislativo, a mí me gustó el tono del presidente del Senado el día de ayer. Creo que habló de que aquí no hay un gran desencuentro con la ministra Toá, ni con el gobierno. Está bien que se planteen propuestas, pero yo concuerdo con la ministra Toá, que hay una serie de acuerdos que ya han sido alcanzados y que se tienen que sacar adelante para luego pensar en suscribir otro acuerdo y en avanzar en otros temas. A mí me encantaría que avanzáramos mucho más decididamente tanto en la gestión como en lo legislativo, en un control de armas mucho más duro, porque creo que para perseguir y desbaratar el crimen organizado y recuperar la seguridad en los barrios, tienen que haber menos armas. Y eso pasa por esas dos dimensiones, ¿no? Entonces yo esperaría prudentemente antes de incluir otras propuestas, porque creo que tienen que ser discutidas también con su debido tiempo, porque acá a veces en el debate público se instala la idea de que las leyes van a solucionar el problema de la seguridad, y lo cierto es que las leyes demoran mucho tiempo en implementarse, que hay mucho más que hacer en torno a la gestión, en torno al trabajo de fortalecimiento de las policías, que directamente legislar. A veces, y yo lo lamento, en seguridad hemos legislado a punta de titulares, de proyectos que son buenos titulares, pero que realmente no aportan en nada. Y eso yo lo lamento. Eso, por cierto, no es parte del fast track legislativo. Me refiero a otros proyectos de seguridad que han ido surgiendo, sobre todo en la oposición. Entonces yo creo que hay que tomarse más en serio el tema de la seguridad. Y creo que por eso esta propuesta hay que meditarlas con su debido tiempo, pero ahí, por cierto, en el diálogo con la ministra Toá, espero que se avance, sin duda. Pero es una de las mayores críticas que se le hace a este gobierno, el tema de la seguridad, es la mayor preocupación de la ciudadanía, eso lo tenemos todo. El gobierno, Cecilia, que más leyes de seguridad ha aprobado, pero bueno, que ha aumentado el presupuesto de Carabineros de forma histórica. Pero cuando nosotros llegamos estaba la mitad de la flota de Carabineros, de los edificios, de los vehículos inutilizados. Sí, se han dicho varias veces esos argumentos, lo hemos escuchado muchísimas veces de parte, ¿no es cierto?, del oficialismo. Sin embargo, pareciera que no sé qué pasa, que la ciudadanía todavía no logra convencerse de que se está haciendo algo, todavía sigue siendo su principal preocupación. Es más, trabajando, sin duda. Es más, también en esta encuesta me llama la atención que el 91% de los encuestados cree que la presencia de personas inmigrantes ha tenido un efecto en la delincuencia. A ver, ¿qué tan cierto será eso? ¿Es una percepción? ¿Cómo lo ve, diputado Mesa? A ver, lo cierto es que las bandas criminales más peligrosas que hoy día operan en Chile están integradas en su gran mayoría por extranjeros ilegales, la gran mayoría. Entonces, esa percepción tiene una correlación con la realidad. Hoy día la situación de seguridad está tan desbocada. Yo ayer, el día domingo, estuve en Melipilla por ocasión del cumpleaños número 60 de mi mamá, que le aprovecho de mandar un besito de acá. Y mis primos, mi hermano me decían: oye, hace pocos días encontraron a una ciudadana boliviana muerta en su casa, dentro de un baúl, un cajón, una cosa así, que llevaba 6 días muerta, que había sido asesinada. Entonces, lamentablemente se avanza a nivel legislativo, pero no se notan esos avances en la calle. Yo creo que pasa porque no hemos puesto el foco en una de las cosas que son muy importantes enfrentar, que es el problema migratorio en Chile. Pero no el problema de la migración regular, porque la migración regular no es un problema para un país. Lo que es un problema es la migración ilegal y sobre todo la vulnerabilidad física de nuestras fronteras. Yo he tenido el interés, por un lado, me he reunido, por ejemplo, con el fiscal Carrera, el fiscal que lleva hoy día adelante el juicio en Arica, hace más de un año, donde me contaba un poco de cómo fue que atraparon a los gallegos y que lo lograron desbaratar. Pero también con, por ejemplo, prefectos de PDI acá en Recoleta y en Independencia, y me dicen que el principal problema que enfrentan es que cuando están a punto de atrapar a los líderes de estas bandas criminales peligrosas, desaparecen. ¿Y cómo es que desaparecen? Salen de Chile. Así como es fácil entrar a Chile, es fácil salir de Chile también. Se pierden 4 o 5 meses y vuelven a entrar. Muchas de las ocasiones con una identificación falsa distinta. Muchos de ellos andan con 2 o 3 carnets. Entonces, si nosotros no le ponemos un coto
físico al ingreso a nuestro país, o sea, una frontera física a nuestro país, el problema de las bandas de crimen organizado internacional no lo vamos a lograr solucionar. Podemos avanzar en muchas otras cosas, en dar mayor y mejor dotación a los carabineros, totalmente de acuerdo en ese sentido con la diputada Schneider. Podemos avanzar en dar mayor y mejor equipamiento, por ejemplo, a la fiscalía, totalmente de acuerdo con eso. Pero van a seguir existiendo bandas de crimen organizado internacional integradas por inmigrantes ilegales mientras no enfrentemos el problema de la inmigración ilegal. Bueno, es un tema que siempre conversamos y tenemos también la semana pasada el hecho de que finalmente van a poder ser expulsados un grupo de ciudadanos venezolanos que ¿no es cierto?, que tienen orden de expulsión, que el gobierno de Venezuela lo autorizó que llegara, pero bueno, ahí sigue. Quería comentarles también, Luis Ruz, que no opinaba sobre este tema. Sí, 3 comentarios, Cecilia. A ver, primero, constatar que el balance de la agenda legislativa en materia de seguridad ha tenido un avance, ¿verdad? Y eso demuestra que cuando el gobierno y la oposición acuerdan agendas comunes, digamos, es posible avanzar en las urgencias. Por cierto, hay temas pendientes como el sistema de inteligencia del Estado y otras leyes importantes, y a propósito también de la creación de lo que va a ser el Ministerio de Seguridad Pública, que permite mejorar también la coordinación sectorial y coordinar también las policías para que tengan más capacidades y tengan más eficacia en la persecución del delito. Lo segundo tiene que ver con la encuesta nacional bicentenario, a propósito del tema de los inmigrantes o la migración como la hemos conocido. Yo creo que también hay que destacar algunas cosas que nos permitan también pensar bien cómo abordar el tema de la migración. Yo tiendo a coincidir con esta idea del diputado Mesa respecto de cómo ponemos coto a una migración que no la quiero llamar ilegal, pero que es una migración totalmente descontrolada, ¿verdad? Y eso genera un problema en todo tipo de cosas. Sin embargo, en la misma encuesta hay cuestiones que también aparecen respecto a la opinión de los chilenos. Por ejemplo, que en aquellos casos de las personas que son inmigrantes en nuestro país en situación legal, tienen la posibilidad o deberían tener la posibilidad de acceder a derechos que son parte también de los chilenos, lo que demuestra también una mirada distinta a una parte de la población como entiende la migración, y también del punto de vista económico. Entonces, lo que quiero decir acá es que tenemos que ser cuidadosos en hacer las distinciones, porque yo estoy muy de acuerdo que hay que poner todo el control en la frontera, obviamente perseguir todas las organizaciones criminales que entran y salen, como explicaba bien el diputado Mesa, pero teniendo también las consideraciones y el resguardo de aquellas personas que han migrado hacia acá y que también han hecho una contribución a la sociedad nacional. Creo que eso tenemos que manejarlo con mucho cuidado para no generar casa de bruja y que terminemos con otros problemas que no están hoy día en la agenda pública. Ahora, quería hacer el link entre el tema seguridad y el tema de la economía. Se viene la ENADE y en los últimos días hemos escuchado muchas voces del mundo empresarial haciendo el punto de cuánto afecta al crecimiento el tema de la seguridad, ¿no? Es un tema bien interesante aquel también. A ver, Rodrigo Villa. Cecilia, yo quiero hacer un paréntesis con el tema de migración. También la distinción que se ha hecho de la, ¿cómo se llama?, migración regular, con visa, etcétera, y hay aquellos migrantes que entran de manera irregular al país. Pero quiero decirle que de acuerdo a la encuesta CACEN del 2022, digamos, que salió publicada el 2023, en Chile existe 1.700.000 extranjeros. Eso corresponde al 8.6% de la población que vive en este país. El promedio mundial es de 3.6, el promedio de los países de la región es el 2.8. Es decir, una cosa es favorecer la migración regular por sobre las personas que cruzan de manera irregular por la frontera, pero otra cosa también es que el país se pregunte, y yo creo que ese alto porcentaje de gente que tiene una visión crítica del migrante, se pregunte si tenemos capacidad ilimitada para recibir extranjeros, ya sea de forma regular o irregular, independientemente. En mi opinión, un 8.6 es demasiada cantidad.
y que la economía y que el país en sus distintas dimensiones, en lo social, en lo económico, etcétera, no está en condición de acogerlos con los estándares que nos gustaría. Entonces, es por eso que es importante favorecer una migración ordenada y segura. Y esto no tiene que ver con la delincuencia, tiene que ver con la capacidad de los países, ¿no es cierto?, de absorber un porcentaje tan alto. Es inédito en la historia democrática republicana de nuestro país un 8.6. No había existido en el siglo XIX, el siglo XX, y ahora lo tenemos en el siglo XX. Y respecto a las quejas, digamos, del mundo empresarial, o más que quejas, el punto que hacen, ¿no?, sobre lo principal o lo importante que es para la economía el tema de la seguridad, además de la reforma del sistema político, pero estamos hablando de seguridad. Cecilia, las encuestas que se han hecho a nivel del comercio, la Cámara de Comercio, las encuestas que se hace a los MIPYME, a los pequeños empresarios, no solo a los grandes empresarios, todos indican que si no hay seguridad en un país es difícil que los actores económicos pequeños, medianos y grandes inviertan. Entonces va de la mano, y creo que en ese sentido la actividad que está programada para el día jueves es correcta, esta visión, ¿no es cierto?, del tema crecimiento, emprendimiento, pero de la mano con la seguridad. Y ese es el dilema al cual están invitados, ¿no es cierto?, no solo el presidente, sino que la ministra del Interior, es un panel bastante grande, incluso con la presencia de la ministra Bullrich y el expresidente de Economía. Así es. Luis Ruz. Sí, a propósito de la ENADE, Cecilia, yo tengo, estando de acuerdo con lo que plantea Rodrigo, los siguientes comentarios. Primero, cuando uno escucha a los dirigentes del sector privado en Chile, tienen dos alegatos bien claros. Uno, el que estamos conversando, mayor seguridad, que se expresa en todo sentido, ¿verdad? Y la segunda cuestión, que es más bien la reforma política para volver a cierta estabilidad. Hasta ahí yo creo que existe cierto acuerdo amplio en esos dos planteamientos, pero yo a eso le agregaría una tercera cuestión que me gustaría, ojalá, y si es posible, lo escucharan algunos dirigentes gremiales, que es la tercera patita de esta ecuación, que es cómo hacemos que la sociedad en su conjunto tenga una mayor integración a propósito de los desafíos económicos. Y acá solo recordar una cita de un profesor inglés, Paul Collier, que estuvo ya en la ENADE 2021, que me parece refleja muy bien la discusión actual en Chile. Él sostuvo en el 2001, invitado también en la ENADE de ese año, señaló lo siguiente: Chile ha tenido un gran éxito en lo económico, pero ahora necesita tener éxito en lo social. Creo que esa frase también debe ser parte de la discusión política económica en la ENADE de este año. Todos sabemos, y obviamente es muy importante lo que se discuta ahí, porque marca la agenda política y económica del país, que duda cabe, pero tenemos que avanzar en seguridad, en modernizar y mejorar el sistema político, pero también en la cuestión social. Creo que es una discusión que tiene todos estos elementos a lo menos. Solo un dato, y con esto termino. En Chile, por ejemplo, el 42% de los ingresos tributarios corresponden al IVA. 42%, es decir, el impuesto que es más regresivo es parte importante de los ingresos del fisco, en circunstancias que en otros países, por ejemplo, en Alemania o en España, no superan el 20%, en Portugal en torno al 25%. Entonces, también la discusión en la ENADE, uno esperaría que los dirigentes de las grandes empresas discutan sobre la urgencia de la seguridad, la urgencia de mejorar el sistema político, pero también la urgencia de mejorar la situación social. Y termino con un concepto que se ha puesto en boga en la academia y en los foros internacionales, a propósito de qué modelo de desarrollo queremos, que tiene que ver con el concepto de capitalismo decente. Nosotros también enfrentamos a esa pregunta: ¿qué tipo de capitalismo queremos para los próximos años para que sea un capitalismo decente? Tengo que ir cerrando ya el primer café. Diputada Schneider. Sí, yo solamente haría un llamado al empresariado a no buscar más excusas para evitar avanzar en los cambios que Chile necesita. Necesitamos que quienes más tienen, quienes se han hecho ricos también a costa de este país, aporten como corresponde al bienestar de todos. Eso también es una inversión, invertir en el bienestar de la gente también es una inversión para el desarrollo, para el crecimiento, para el futuro de nuestro país. Y hemos demostrado con las 40 horas, con el royalty, con el sueldo mínimo, con el copago cero, que se pueden hacer cambios y al mismo tiempo ser responsables con la economía y al mismo tiempo estar trabajando por la crisis de seguridad. Este gobierno ha mejorado la mayoría de los indicadores económicos desde que asumimos. El año pasado fue uno de los años con más expulsiones, precisamente a propósito de lo que hablábamos de migración del último tiempo.
Entonces se está trabajando. Yo haría un llamado a que se deje atrás el sesgo político del empresariado, a que dejemos de trancar la pelota y que avancemos en un Chile más justo, más inclusivo, un Chile en el que, como decía Luis, avancemos no solo en lo económico, sino también en lo social. Diputado Mesa, y cerramos. Yo creo que la crisis de seguridad es todo menos una excusa, es todo menos trancar la pelota. Uno no saca nada con tener el mejor de los hospitales. Le doy un ejemplo, el Félix Bulne acá en Cerro Navia. Es un tremendo hospital, a mí me ha tocado visitarlo con el director en más de una ocasión. Sí. Pero en los alrededores la gente siente miedo, porque lo pueden asaltar en cualquier momento, porque le puede pasar cualquier cosa. Uno no saca nada con tener las mejores instalaciones, los mejores doctores, la mejor atención. Si en el trayecto de la casa al hospital te puede pasar cualquier cosa. La seguridad es fundamental para avanzar en materia social. Sin seguridad pública no podemos avanzar. Pero yo le pediría que no me interrumpa los últimos minutos, tengo pocos segundos, diputada. Tenemos tan poco tiempo para avanzar que empezar a acusar a unos y a otros de querer poner excusas, yo creo que no es el camino. Lo importante es entender que sin seguridad ningún otro derecho tiene sentido, porque la gente sin miedo no puede crecer y no puede avanzar. Bueno, se nos terminó el primer café. Gracias a la diputada Schneider, al diputado Mesa, a Luis Ruz y Rodrigo Villa. Hasta la próxima semana. Que estén muy bien. Muchas gracias, Cecilia, a todos. Chao. Muchas gracias. Un abrazo, que estén bien. Aquí termina el podcast de El Primer Café. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 9 de la mañana y todos los días en cooperativapodcast.cl.